con un ejercicio que puede resumir en buena medida una buena parte de los conceptos que hemos visto aquí en clase, ¿no? Vamos a suponer que tengamos un conductor cilíndrico hecho de un material. Él tiene longitud infinita hacia abajo. Él se conecta en el plano z igual 0 con otro conductor de otras características. Y al tener esta conexión, luego se hace fluir una corriente eléctrica, una corriente de conducción desde el menos infinito hasta z igual 0. Y luego, esa corriente, por lógica, tiene que seguir hacia el otro conductor. Entonces, mandan a calcular el modelo amperiano asociado a ese sistema que está allí. Entonces, en principio, un par de conductores magnéticos. Esto podría ser hierro y este podría ser níquel, podría ser cobalto. Entonces, dado que el sistema está hecho con materiales magnéticos y además conductores, hay que determinar el modelo amperiano asociado a ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, se oyen sugerencias. A ver qué podemos hacer. Recuerden que el problema de la clase pasada fue esencialmente encontrar, a partir de la electromagnetización, encontramos el modelo amperiano. Aquí, esa electromagnetización no es un dato como tal, entonces tenemos que encontrarlo para luego encontrar el modelo amperiano que rige a ese sistema. O sea, ¿cuáles son las corrientes amperianas que rigen a ese sistema? Entonces, eso es básicamente el ejercicio. Ok, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podríamos hacer? La fuente, exactamente, la fuente del campo magnético. O sea, las fuentes, recuerden que las fuentes de campo magnético son las densidades de corriente. Si ya tenemos la de cargas libres, podemos encontrar las amperianas si es linealmente magnetizado directamente en la relación. Exactamente, ese dato es importante. Estos dos materiales son linealmente magnetizados. Ajá. Entonces, si los materiales son linealmente magnetizables, ¿qué podríamos hacer entonces? Hallar la componente libre causada por las cargas libres. Ajá. Y posteriormente la relación con las cargas amperianas sería lineal. Exactamente. La relación, si encontramos si el sistema es lineal, como en la mayoría de los casos que vamos a ver aquí en la materia, podemos encontrar la componente de campo que está asociada a la densidad de cargas libres. Y luego, esa componente también va a ser proporcional a la cantidad de corrientes amperianas que se inducen en el sistema, o que en teoría podrían ser equivalentes en el sistema. Entonces, bueno, lo primero entonces es encontrar esa componente de campo que es proporcional a la cantidad de cargas libres. En otras palabras, estamos hablando del campo H, el que siempre hemos calculado. Entonces, lo que hay que resolver es esta ecuación que está acá. Rotor de H es igual a JL. Este muchacho, recuerden, para algunos libros, para el formulario, no recuerdo bien, JL, recuerden que es equivalente a J sub C. O sea, corrientes de conducción, corrientes de cargas libres. Eso equivalen una con la otra. Estén siempre pendientes de eso, por si leen un libro. En inglés también hay J sub F. Todas esas equivalen. O sea, es lo mismo, se está hablando del mismo fenómeno de corrientes de conducción. Entonces, bueno,
lo que tenemos que resolver es esta ecuación que está acá. Esto es igual a 0, igual a J sub 0, 1z, dentro del cilindro, y es 0 fuera del cilindro. Entonces, bueno, esta ecuación diferencial es lo que tenemos que resolver para encontrar el vector h. Fíjense que ya no... Este es un problema del primer parcial. Una vez incluso hasta lo resolvimos en clase. Problema de coordenadas cilíndricas. Entonces, el campo va en esta dirección. Él gira alrededor del cilindro. Y entonces, bueno, al final... la forma del campo es esta que está aquí, y h termina siendo, una vez que lo resuelva, ajá, no, densidades de corrientes amperianas hay. Si el material es magnetizable, deben haber corrientes amperianas. Lo que pasa es que H las fuentes de H son solamente las densidades de cargas libres. Eso es lo que dice el modelo. Y recuerden que está el vector B, vector densidad de flujo magnético, está el vector H sub A y está el vector H. Entonces las fuentes de H son solamente las densidades de corriente de conducción. Las fuentes de H sub A son las densidades de corriente de conducción más las densidades de corrientes amperianas. Y las fuentes de B, el vector flujo magnético, también las densidades de corrientes amperianas y las corrientes de conducción. Eso es lo que dice el modelo. ¿Por qué nada más usamos ese que considera? Porque no tenemos, nos faltan datos. Realmente no sabemos cómo se está magnetizando el material. H sub A lo podríamos encontrar si las densidades de corrientes amperianas fuesen un dato. Pero en este problema no son. Pero si nos dieran J sub A y la sub A. Si nos dieran eso, podríamos calcular. Exacto. H sub A y calcular B de una vez. Estaría todo dado. M también sería un dato. Entonces ya lo podríamos calcular. M lo podríamos calcular B, podríamos calcular H sub A. Pero claro, la base de todo eso son las densidades de corrientes amperianas. Y no las tenemos, nada más tenemos la de conducción y que hay unos materiales allí con unas características. Eso es todo lo que se tiene. Por eso es que lo único que podemos calcular, lo primero que podemos calcular así, a priori, es el vector H. Bueno, esto debe dar algo así. Este radio se me olvidó dárselo, es un radio R.
Entonces H tiene estas expresiones que están acá. Esto por 1 phi y esto por 1 phi. Ajá. Exactamente. Y aquí, fíjense, aquí podemos encontrar el primer valor importante. Es que las permeabilidades absolutas, no las relativas, sino las absolutas, son un dato. Entonces, en principio, mu sub 1 y mu sub 2 son un dato. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar H por esos valores. Pero esta vez con cuidado. ¿Por qué? Porque hay, en este caso, hay tres regiones. En una vale, en esta región que está aquí, el valor de mu es mu sub 1, aquí es mu sub 2 y aquí afuera mu sub 0. Entonces, el vector B, el vector flujo magnético, que es mu por H, entonces es el que tenemos que reescribir. Ponerlo por aquí porque no da espacio. Que deberíamos poner aquí arriba fuera de los cilindros. Eso es aquí sub J sub 0. Sí, estoy pensando en el vector N y resolviendo el B. Ok, entonces al final, muchachos, esta H que la definimos dentro y fuera de los cilindros, puede dar lugar a un vector flujo de campo magnético que va a tener esta forma que está acá. Entonces, como hay tres volúmenes, entonces tenemos tres regiones. Entonces multiplicamos esto por la permeabilidad relativa correspondiente en cada volumen y esto por la permeabilidad del vacío, la permeabilidad magnética del vacío en cada volumen, en el volumen de afuera. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si tenemos B definido, ¿qué falta? Ajá, podemos encontrar H sub A dividiendo entre mu sub 0. Esa es una manera. Entonces, si queremos encontrar H sub A, dividimos entre mu sub 0 y conseguimos el valor de H sub A. H sub A no quedaría igual a ese H que ya habíamos escrito al campo magnético que ya habíamos desarrollado. No queda igual. No. Las amplitudes son diferentes. Pero fíjate que la forma, fíjate que es importante eso que tú estás diciendo. La expresión queda muy parecida, nada más con unas constantes que son diferentes. Y esas constantes, ¿cuál es la diferencia entre ese H sub A y el H que acabamos de encontrar? Precisamente esa diferencia de amplitud es el efecto de la magnetización. El efecto de la magnetización. Entonces fíjense, H sub A entonces es igual a B
entre mu sub 0. Las características magnéticas del material, tanto de este material como de este otro. Son las características magnéticas de ambos materiales. Exactamente. Absoluta, que se llama global. Entonces, bueno, H sub A termina siendo eso. Fíjense que H sub A nos está dando el mismo valor afuera del cilindro, nos está dando el mismo valor acá y acá. Y acá dentro del cilindro, es donde él es distinto. Exactamente, es donde él es distinto. ¿Y a qué se deberá eso? Ajá, evidentemente. Sí, evidentemente que las densidades de corrientes amperianas hacen la diferencia. Exactamente, esa es la razón, o sea, la razón más física más palpable. La magnetización ocurre es dentro del material. Recuerden que H sub A es H más M. Entonces, si H sub A es H más M, entonces cualquier diferencia de expresión que puede haber entre este vector y este, entonces es que existe un vector de magnetización en ese volumen. En el volumen donde existe esa diferencia. Entonces, bueno, vamos a calcular ahora ¿qué podríamos hacer? Calcular M, ¿verdad? Exactamente, y después calcular las densidades de corriente amperiana. M entonces va a ser H sub A menos menos H. Ponerle una vez. Uso R1. Entonces, bueno, muchachos, M entonces nos da eso que está allí.
¿Qué hacemos ahora? El rotor de M, ¿verdad? Entonces, las densidades de corrientes amperianas, la volumétrica, tiene este valor que está acá. J sub A es el rotor de M. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces, ¿cuánto daría eso? Pero ese M mu R1 es la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa, sí. Recuerda que la permeabilidad relativa es el cociente entre la permeabilidad absoluta y la permeabilidad del vacío. Así como está colocado allá. Ah, aquí como esa. ¿No? Sí, esto. Como esto. ¿Ves? Ok, entonces J sub A, bueno, si esta cuenta está bien hecha, al final nos debe dar algo así. Mu sub R Entonces esa es la densidad de corrientes volumétricas amperianas. Pero nos vamos a quedar con esa nada más. El modelo, para que quede completo, ¿qué le falta? K sub A, ¿verdad? Ok, muchachos, ¿en qué superficie evaluaremos? Ajá, esa podría ser una superficie en z igual 0, ¿verdad? La otra en la superficie externa. Entonces tenemos dos superficies para evaluar. Entonces, vamos a hacerlo en la superficie externa, en la superficie curva. Esto, K sub A, evaluado en ρ igual R, va a ser igual a 1 ρ, que multiplica a M. M afuera es nulo y
m dentro es claro, aquí hay que hacer una diferencia. Tenemos en realidad dos superficies. La magnetización no es lo mismo aquí, en esta parte del volumen, que en la parte de abajo. Entonces hay que dividirlo, en realidad son 2 K sub A. Entonces, K sub A, ρ igual R, Z menor que 0. Afuera es 0 y aquí ¿esto cuánto daría? Debe dar algo así. Entonces, si sacamos la misma cuenta, K sub A en ρ igual R, Z mayor que 0, igual a menos mu sub R2 menos 1, R2, R, nota sub 0, 1, 0. Entonces tenemos la superficie de arriba, la superficie de abajo. Esto por supuesto aquí un paréntesis, acá. Ok, muchachos, entonces tenemos esas densidades de corriente, las densidades de corriente amperianas. ¿Y ahora qué nos queda? Faltará una. Sí, ¿verdad? La de la tapa. Entonces, en la tapa, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo por aquí. La normal en este caso es 1,0. Cruz M.
manera. Entonces tenemos las densidades de corrientes amperianas, las tenemos acá, las tres superficiales que existen y la volumétrica también. Entonces esas corrientes, estas densidades de corriente más la densidad de corriente de conducción, que es la que tenemos acá, son las que en principio alimentan y producen el campo H sub A y el campo B sub A, el vector flujo de campo magnético, vector flujo magnético. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para la casa? Van a tomar estas, ustedes pueden como tarea agarrar esas densidades de corriente, que tenemos allí, tanto todas las superficiales como las volumétricas, las de cargas libres y las ficticias, estas amperianas que tenemos allí, y ustedes deberían poder calcular todos los campos asociados con esa corriente. Si el ejercicio está bueno, está bien hecho, entonces les debe dar los mismos campos que teníamos como dato. O sea, como de atrás para adelante. Exactamente, como de atrás para adelante. O sea, comprobar que el modelo está funcionando, pues. ¿Ven la cuestión? Entonces, bueno, eso es lo que se refería con respecto al modelo de campo magnético, al modelo del fenómeno magnético. Porque aquí hay varios fenómenos involucrados. Fíjense que hay una conductividad que es precisamente la que está permitiendo que fluya la densidad de corriente de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Bueno, que hay una densidad de corriente de conducción que a su vez debería estar relacionada con la ley de Ohm. Así que dentro del material debería también existir un campo eléctrico. Y también debe existir un vector de desplazamiento eléctrico. Por eso es que se pregunta acá determinar, en esta segunda parte, determinar las densidades de carga del sistema, tanto de cargas libres como de polarización. Un problema bastante complejo, que hacemos de todo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esas densidades? Ajá. De polarización no, si no dice el problema, simplemente no habría. Pero vamos a tener No, mira, fíjate que vamos a suponer que este es un material linealmente magnetizable y linealmente polarizable. Vamos a suponerlo así porque estos datos que nos están dando parecen nos dan esa idea, pues. Los materiales son linealmente magnetizables y linealmente polarizables. Entonces, ¿cómo hacemos, muchachos? ¿Se oyen ideas? Ese tema ya lo vimos hace algunos días, de repente ya algunos tienen alguna idea ya de cómo hacerlo. Recuerden que los conductores ninguno es perfecto en la realidad. Entonces los modelamos con estos parámetros: mu, épsilon y sigma. Pero no vamos a hacer lo que era la divergencia de cero por el eje que llega. Ajá. Por ahí va la cosa, claro. Tenemos que aplicar la ley de Gauss. Pero antes de eso, fíjate que el problema no nos da nada eléctrico, ningún dato. Tenemos que hacer algo para conseguir algo que sea eléctrico, un parámetro eléctrico del sistema. Ajá, ¿quién dice cómo podemos hacer algo? ¿Cómo podemos comenzar? ¿Qué ley, qué ecuación nos puede ayudar? Ajá, por ahí está la conservación de la carga. La de la conservación de la carga lo que nos dice
por lo menos la forma integral es que podemos integrar, podemos encerrar en un volumen, en una superficie, dentro de una superficie, toda esta región de conexión entre los dos conductores y decir que, bueno, que lo que entra en esa superficie, en ese volumen, es igual a lo que sale. O sea, puede aplicar la ley de los nodos, pero en forma integral, que es la ley de conservación de la carga en estática. Entonces, pero eso ya lo hicimos suponiendo que la densidad de corriente aquí es igual a la densidad de corriente acá. Eso ya lo hicimos en ese punto. Pero se puede utilizar la divergencia del desplazamiento eléctrico. Ajá, está evidentemente que debemos calcular la divergencia, o sea que tenemos que tener en cuenta que está la divergencia de D igual a ρ sub P. Por ahí, por supuesto que hay que trabajar. Sin embargo, del vector D no sabemos nada. Y de las densidades de carga volumétricas tampoco. Entonces por ahí es difícil comenzar. La que como que que es el rotacional de H menos la derivada respecto al tiempo de epsilon por el campo eléctrico. Hay una ley que se llama la ley de Ohm. En forma puntual. Entonces, ¿qué hacemos allí? J lo tenemos. Entonces, lo que hay que calcular es el campo eléctrico. Entonces, bueno, muchachos, ese es el campo eléctrico dentro del conductor. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos calcular todo lo demás. Al tener el campo eléctrico, podemos calcular el vector de desplazamiento eléctrico. Podríamos calcular después las densidades de cargas libres y las de polarización también. Entonces, vamos a calcular el campo, el vector de desplazamiento eléctrico, que es epsilon por E. Ok, muchachos, entonces ya tenemos los dos campos.
¿qué podemos concluir de allí? Eventualmente también podríamos conseguir el vector P, ¿verdad? Hay que recordar que P, que D también es igual a P más epsilon 0 E. Si uno despeja de allí P, perfecto. Ok, muchachos, entonces ya tenemos los tres campos. Aplicar. ¿Qué aplicamos allí? Fíjense, las densidades, para hallar las densidades de carga. Ajá, con la divergencia calculamos las densidades volumétricas, ¿verdad? Entonces, hay volumétricas de cargas libres, densidades volumétricas de cargas libres y densidades volumétricas de polarización. Las densidades volumétricas de cargas libres las calcularemos con el vector de desplazamiento eléctrico. Entonces, el vector D es rho sub B. ¿Y eso cuánto? Fíjense que el vector D es una constante. No depende del espacio. Por lo menos en los volúmenes que está definido. O sea, dentro del cilindro. Dentro de ambos cilindros, él es una constante. Fíjense que la densidad de corriente de conducción nos dan como dato que es una constante. Si como el material es homogéneo, sigma también es constante, no depende del volumen. Entonces el campo eléctrico, de acuerdo a esta cuenta que acabamos de sacar aquí, tampoco depende del volumen, o sea, del lugar en donde estemos evaluando. Dentro del volumen es una constante. Entonces el vector D también nos da una constante porque el material es homogéneo, y el vector P también nos da una constante porque el material es homogéneo. Entonces al final, si uno calcula la divergencia de todo eso, tanto de este vector como de este otro, la divergencia, ¿cuánto nos dará? Nos da 0. Y la densidad de carga de polarización, en este caso, hay que recordar que son el vector P, la negativa de la divergencia del vector P también nos da nulo. Entonces, ¿cuáles son las densidades de carga que podrían existir? Las superficiales. Exactamente, las superficiales. Entonces, vamos a calcular esto en z igual 0. Ok, muchachos, preguntas. Fíjense que esto es, en principio, puro cálculo. Si uno sabe lo que está haciendo, ¿no? Si uno aplica bien los conceptos. Ajá. Sí, es todo menos aquí, tienes razón. Menos, y acá vamos a ponerlo menos aquí. Menos acá. Ok, muchachos, ¿valdrá la pena hacer el cálculo de las densidades de carga en la superficie externa?
Ajá, podríamos aplicar las mismas condiciones de borde. Pero ¿valdrá la pena hacerlo? Podrían haber en la parte de afuera del cilindro, se nos está pasando eso. Volver a aplicar las condiciones de borde. Pero fíjense una cosa, ¿qué dirección llevan los campos? Tanto el vector P como el vector D. Vean en dirección Z. ¿Qué dirección lleva la normal a la superficie? Es radial. Entonces al hacer el producto punto, ese producto punto nos da 0. Entonces en la superficie externa, en ρ igual R, vamos a ponerlo así. Entonces esto da 0. Vamos a ver, igual a 1ρ punto 1z igual a 0. Entonces, bueno, con eso terminamos ese problema que está allí. Yo les recomiendo para la casa este problema que está acá. Vamos a suponer Bueno, muchachos, entonces, para que hagan en la casa entonces este problema que está acá. Tenemos una placa conductora cuadrada aquí arriba, una placa conductora abajo también cuadrada. Las dimensiones de esa placa conductora, bueno, es A más B por un lado y C por el otro. Entre las placas hay un espacio relleno de unos materiales que tienen todas sus características, de unas características eléctricas y unas características magnéticas. Entonces, en la mitad más o menos en la mitad del dispositivo, esto está relleno de un material. Aquí hay esta distancia de acá a acá, es la distancia A, y en esta otra parte del dispositivo, entre el volumen entre las placas, hay una distancia B. Entonces, él está relleno entre las placas, entre este volumen y este, por un material azul, y acá entre las placas por un material rojo. Entonces, primero, obviamente hay que encontrar todos los campos asociados a ese sistema. El vector, exactamente el vector J, el vector E, el vector polarización, todos esos.
y luego encontrar a partir de allí la resistencia, la resistencia que ve esta fuente y la capacitancia del dispositivo, asumiendo que esta distancia D es mucho menor al tamaño de las placas, al área de las placas que está colocada aquí. Esta distancia C, A y B son mucho mayores a la distancia D, o sea que D es chiquitico con respecto al área que ocupan las placas. Entonces, eso es básicamente lo que hay que hacer allí. Hay que calcular la resistencia, calcular la capacitancia. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Calcular todo como lo hicimos aquí en teoría electromagnética y luego compararlo con las herramientas que ustedes traen de física y que la capacitancia les dé la misma que están calculando aquí. Eso es básicamente, y la resistencia que les dé la misma que calcularon en circuito bajo la ley de la resistencia, pues, del área, la ley que relaciona la conductividad con el área, con la longitud entre los electrodos. Entonces, bajo esa ley, confirmar lo que ustedes hagan aquí, de acuerdo a las herramientas que hemos visto en clase. Es una manera que ustedes mismos se corrijan. Se las podría traer la semana, no la semana que viene, sino la otra, pues. Muchachos, antes de que se vayan, vamos a hacer un experimento aquí en clase. No, siéntense. Sí, todavía hay tiempo. Bueno, muchachos, yo les había comentado acerca de la polarización permanente que tienen algunos lentes de playa, ¿verdad? Algunos lentes de sol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, aquí esto es un láser, ustedes lo conocen ya. Sin embargo, en teoría de ondas, uno sabe que, ya lo estudiarán más adelante, que la onda electromagnética está conformada por básicamente dos campos. Un campo eléctrico y un campo magnético. Esos son campos que sí varían en el tiempo. Entonces están relacionados tanto por la ley de Faraday como por la ley de Ampère-Maxwell, por las dos leyes. Entonces ellos van viajando en el espacio. En el caso del láser, en el caso de las antenas de telecomunicaciones, van orientados en una dirección, en una sola dirección. O sea, el campo eléctrico que va viajando en esta dirección, el campo magnético también en esta otra dirección, campo eléctrico va en esto, por decir un ejemplo. Entonces, ella va viajando en la dirección de propagación, que es básicamente, esencialmente, la dirección del vector de Poynting, que lo vamos a ver pronto, ¿no? La dirección la potencia va en este sentido, el campo eléctrico en este y el campo magnético en este. Entonces, el campo eléctrico tiende a interactuar con el campo eléctrico tiende a interactuar con los materiales que estén polarizados. Entonces, los lentes de sol son un ejemplo de eso. Entonces, uno puede observar en este experimento cómo la luz se atenúa cuando uno hace que el lente gire, el lente cambie su polarización. El lente está polarizado de alguna manera, ¿no? No sabemos exactamente cuál es, pero puede ser que esté polarizado horizontalmente o puede ser que esté polarizado verticalmente. O sea, él internamente tiene su propia polarización. Entonces, cuando uno hace girar el lente en un sentido o en otro, la luz interactúa con ese campo que está allí, con esa forma que estén organizados esos dipolos eléctricamente. Entonces, interactúa de una manera cuando está en una dirección y de otra manera cuando está en otra dirección. Entonces, yo no sé si esto tal vez hay que buscar una pared blanca por acá. Vamos a buscarla. Entonces, fíjense, hay una posición en la cual la luz casi desaparece. Entonces, uno va girando y ya se hace más intensa. O sea,
la polarización del lente está aminorando, está atenuando la luz. Fíjense que ahí casi no se ve el punto y uno lo hace girar y entonces ahí vuelve otra vez a aparecer. Entonces esto es, el lente de sol es un caso de un material que está polarizado. Si la polarización cuando la polarización del lente coincide con la polarización de la onda luminosa, entonces allí es que se atenúa la onda. Se atenúa bastante. O sea, cuando coinciden, ¿cómo se ve? Sí, exactamente, porque tiende a reflejarse todo, a ser absorbida la energía por los dipolos eléctricos que están colocados allí. Entonces, bueno, ese es el experimento que les quería traer. Quien lo quiera ver de cerca, apenas termina la clase, entonces lo podemos hacer aquí otra vez, pues. Entonces, bueno, eso es lo que les traje para la clase de hoy y entonces nos veríamos dentro de una semana.